Video número 18. Fangos o lodos activados. Bien, entonces una vez visto sistemas de tratamiento donde los microorganismos estaban adheridos a un soporte y habíamos hablado de biodiscos y habíamos hablado de lechos bacterianos. En este caso, los microorganismos están dentro del tanque que hablamos generalmente del reactor. Allí están como nadando los microorganismos, o sea, están moviéndose en todas las partes del tanque. Entonces, estos es lo que se llaman microorganismos en suspensión. Y estos microorganismos generan colonias, ¿no? que corresponden a un determinado concepto de fangos. Entonces vamos a trabajar estos sistemas, que son unos sistemas muy utilizados, sobre todo en ciudades, ¿no? Grandes, digamos, ¿no? En procesos pequeños se puede utilizar, sí, pero son muy utilizados en aguas residuales urbanas, ¿no? Casi la mayor parte de localidades, ciudades grandes, cogen este proceso de fangos y lodos activados. Sin embargo, vamos a ver cuáles son las características de ellos, que tienen mucho consumo de energía y entonces tenemos que tener en cuenta ese elemento. Entonces, digamos que el sistema consiste en desarrollar un cultivo bacteriano disperso en forma de flux. Por eso decíamos flux o grumos, ¿no? Van a haber unos pequeños flujos ahí, ¿no? Y integrando las colonias, lodos activados, en un depósito agitado y aireado. Entonces, este es el reactor que decíamos nosotros, o depósito de aireación, alimentado con el agua depurada. Entonces, esa es, las tenemos nosotros, el alimento, los microorganismos, y necesitamos nosotros meter oxígeno. En el proceso de fangos activados puede distinguirse dos operaciones diferenciadas: oxidación biológica y la separación sólido-líquido. Entonces veamos este esquema básico, ¿no? Viene el agua, afluente, aquí viene el caudal, viene la materia orgánica, entran a este tanque, aquí está una gran concentración de microorganismos. Entonces los microorganismos, ¿qué van a hacer? Pues van a comerse la materia orgánica, a depurar o transformar la materia orgánica. Pero estos organismos son de tipo aerobio y por eso este tanque de aeración tiene esta turbinita aquí que se mueve en la parte superior y se puede introducir aire. Vamos a introducir externamente aire hacia el tanque. Y entonces el aire, la materia orgánica y los microorganismos pues tienen los elementos indispensables para hacer que esos microorganismos crezcan y se coman la materia orgánica. Pero, como le decíamos nosotros, aquí hay un tanque que se está aireando. Esta mezcla de microorganismos, materia orgánica y aire forma lo que se llama el licor mezcla, y este licor mezcla pasa a un proceso de sedimentación. Por eso dice dos operaciones diferenciadas: oxidación biológica, que se lleva aquí, y la separación sólido-líquido aquí, ¿no? Pues aquí estos microorganismos salen por esta parte, y aquí entonces en este sedimentador secundario, que es un tanque de sedimentación, los sólidos se depositan en el fondo y el agua tratada sale por el efluente. Ese es el proceso. Sin embargo, muchas veces hay que tener en cuenta la relación de alimento-microorganismos. Este es bien interesante, esta relación alimento con microorganismos, porque esa relación debe de tener unas características especiales, tal que el alimento sea para un número de microorganismos, que no haya más alimentos que microorganismos. Entonces, si yo digo, bueno, traigo este alimento, pero hay estos microorganismos, que no sean más alimentos y menos microorganismos, porque si hay más alimento y menos microorganismos, pues
Los microorganismos no se comen toda la materia orgánica y pasa materia orgánica por aquí. La segunda opción es que el alimento sea completo para todos los microorganismos, entonces lo que sale por aquí es muy poco. El tercer caso es cuando el alimento es poquito y hay una gran cantidad de microorganismos, pues entonces aquí se empiezan a morir los microorganismos, ¿no? Y entran en respiración endógena y se mueren, ¿no? Porque es muy poquito alimento y gran cantidad de microorganismos. Entonces, lo ideal es mantener una relación alimento-microorganismo, pero muchas veces no la podemos tener. Entonces, miren ustedes que aquí, en esta parte, lo que hemos traído es un licor mezcla, y los sólidos de ese licor mezcla pues, son básicamente microorganismos. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, si le faltan microorganismos a este proceso, es traerlos por aquí e inyectarlos al proceso. Entonces, si necesitamos más microorganismos, los traemos de aquí, se los inyectamos acá, y entonces ya con una buena concentración de alimento de microorganismos, pues la eficiencia del proceso es muy buena. Entonces, este aparatico aquí, esta recirculación, me permite aumentar el número de microorganismos para hacer una buena relación alimento-microorganismos y que la eficiencia sea. Entonces, parte de estos sólidos que están aquí, que son de microorganismos, los vamos a meter por aquí y los vamos a recircular. Pero parte de esto, pues no se necesita todo estos microorganismos, estos flujos que están aquí, no todos los vamos a recircular, sino parte, lo que necesita este tanque. El exceso se efectuará una purga de fangos. Entonces sacaremos parte de los fangos a recirculación y parte de los fangos saldrán. Entonces vamos a ver oxidación biológica. La primera tiene lugar en el reactor biológico o cuba de aeración, donde se provoca el desarrollo de un cultivo biológico formado por un gran número de microorganismos agrupados en flocks, fangos activados. La población bacteriana se mantiene en un determinado nivel de concentración de sólidos suspendidos volátiles, licor mezcla. Fíjense ustedes que siempre los microorganismos los relacionamos con los sólidos suspendidos volátiles. Para llegar a un nivel de equilibrio entre la carga orgánica a eliminar y la cantidad de microorganismos existentes en el reactor. Entonces, aquí hay un alimento, pues para ese alimento están estos microorganismos. Equilibrio entre estos dos para que la eficiencia sea alta, ¿no? Para llevar a un equilibrio existente entre la carga orgánica a eliminar y la cantidad de microorganismos existentes en el reactor. El reactor se alimenta con el agua residual a depurar. Este reactor el proceso de fangos activados necesita para su desarrollo un sistema de aireación y agitación que provoca el oxígeno necesario para la acción depuradora de las bacterias aerobias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a airear, ¿no? ¿Pero para qué aireamos? Para meter oxígeno, para la acción depuradora de las bacterias aerobias. Entonces, fíjense ustedes, el oxígeno es para trabajar. ¿Qué bacterias? Aerobias. Evita la sedimentación de los flóculos, entonces la aireación, ¿no? me les da oxígeno a las bacterias, evita la sedimentación, este no es un tanque de sedimentación, sino un reactor biológico. Dice, y permite homogenización de fangos activos. Entonces aquí va a haber movimiento de la masa debido a que está aireándose este sistema, entonces eso me homogeniza la masa. La aireación puede hacerse partiendo del oxígeno del aire de un gas enriquecido en oxígeno. Por ejemplo, el aire, ¿no? El aire tiene un 20-22% de oxígeno, un porcentaje, ¿no? O también podemos coger nosotros como ahora en el coronavirus, meterle directamente oxígeno puro, ¿no? Una bala de oxígeno y se la mete directamente al agua y entonces el oxígeno se está transfiriendo al agua y entonces las bacterias van a coger ese oxígeno para su propio metabolismo biológico. Entonces, le llega directamente, ¿no? A las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Aerobias, ¿no? Tiene por objeto suministrar el oxígeno necesario tanto a las bacterias como al resto de los microorganismos aerobios. Por eso son procesos aerobios que estamos trabajando.
Una vez que la materia orgánica haya sido suficientemente oxidada, lo que se requiere es un tiempo de contacto suficiente. El licor mezcla se envía a un clarificador secundario en el que se separan el agua depurada y los fangos floculados, ¿no? Entonces ya decíamos aquí, ¿no? Separan fangos floculados y el agua clarificada. Estos últimos se recirculan al reactor biológico para mantener en el mismo una concentración suficiente de bacterias. ¿Para qué? Para que haya una buena relación entre el alimento que viene y las bacterias que existen. El excedente, fangos en exceso, se extrae del sistema y se evacúa hacia el tratamiento de fangos. Ya decíamos nosotros, fangos. Bien, aquí tenemos dos sistemas de tratamiento de fangos, ¿no? Este es inyectando, insuflando aire en la parte del fondo y el oxígeno sale hacia la parte superior, ¿no? Aquí tenemos, entonces, este es inyectando el aire con compresor de la parte baja a la parte superior, ¿no? Entonces, inyectamos aire. En cambio aquí, por ejemplo, fíjense ustedes que tenemos una turbina que se mueve y esa turbina en el movimiento hace que el agua salpique y entonces tenga un área muy grande de área específica y entonces el aire, ¿no?, que tiene oxígeno, pues es el oxígeno lo transfiere al fan. Entonces aquí hay dos sistemas, inyección de aire de abajo hacia arriba. Podemos hacer aire o por compresor, metemos un compresor, lo limpiamos el aire y lo sacamos aquí. O también podemos hacer una turbina, que es que se está generando miles de burbujas y esas burbujas están en contacto con el aire y transfieren el oxígeno. Entonces dice concepto, resumen del proceso. Dice, se inyecta aire al agua con el fin de satisfacer la demanda de oxígeno de los microorganismos, mantener los sólidos en suspensión y en contacto con las bacterias. Las bacterias se mezclan continuamente con las aguas residuales y digieren los contaminantes orgánicos. A medida que las bacterias crecen, se agrupan y crean partículas más grandes que se asciendan en el fondo del tanque. Esto es lodo activado. Algunos de estos lodos son devueltos al agua para ayudar a mantener el nivel requerido de bacterias en el tanque. Bien, entonces tenemos, dice, en la figura 1 se muestra un esquema del proceso de fangos activado siendo, entonces miren ustedes, viene el agua con el caudal, la concentración, ¿no?, materia orgánica y microorganismos. Por eso dice Q, S sub 0 y X sub 0. Aquí hay un reactor biológico donde estos tres elementos se mezclan con los microorganismos que están aquí y entonces este es un volumen del reactor y esta es una concentración de microorganismos que ya no es igual a esta. Aquí hay una concentración menor, aquí hay, en el reactor hay mucho más microorganismos. Sale al clarificador secundario, al primario, secundario, digo, y aquí los sólidos decantan, ¿no?, y se forman los flocks acá. Entonces, y aquí, por la parte de aquí, sale el agua depurada. ¿Cuánto sale? Ahora, veamos ahora. Entonces, el clarificador aquí, sacamos los lodos. Estos lodos que sacamos, parte los recirculamos, por eso dice Q sub R, que es un caudal de recirculación, y este es la concentración de microorganismos que hay aquí, ¿no? X sub R. Por eso X sub R son concentración de microorganismos de fango recirculado. Parte de estos microorganismos van para acá y parte para acá. Entonces tenemos X sub R y entonces lo recirculamos. Entonces, ¿qué queda? X sub 0 microorganismos, ¿no?, iniciales que trae el agua. X sub R microorganismos que trae del clarificador. Y estos dos pues me van a dar, con los que existen aquí, una concentración de microorganismos X. Entonces, parte los recirculamos y parte del clarificador, esos fangos, los evacuamos, ¿no? Entonces, aquí habrá un caudal que se llama Q sub P, que ese es un caudal ya de exceso, ese es el caudal que lo vamos a llevar a tratamiento de lodos, ¿no? Y X sub R es la concentración del lodo floculado que se encuentra en el clarificador secundario. Y aquí, entonces, si nosotros entramos S sub 0 y aquí salimos con S sub P, pues lo que entra es igual a lo que sale.
Entonces sería S sub 0 y aquí, perdón, Q sub P, sale esta parte de aquí y entonces lo que sale de aquí en el recuento depurado es Q menos Q sub P. O sea, lo que entra menos esto es lo que sale aquí. Ese será la concentración de miligramos por litro de alimento, ¿no? Que ya está saliendo aquí. Aquí entra con una concentración alta y aquí la concentración es bajita. Aquí entra con tiene unos microorganismos aquí X, la cantidad de microorganismos, pues acá ya debe ser muy inferior. Y estos son las concentraciones de microorganismos que ya van para procesos de tratamiento de fangos. Entonces, este es un proceso de tratamiento de fangos activados. También lo podemos ver aquí de esta manera, ¿no? Afluente QX sub 0, volumen X, ¿no? Aquí, miren ustedes, como yo recirculo aquí, ¿cuál es el caudal que sale por aquí? Pues el Q más Q sub R, ¿no? Entonces digo Q, ¿no? Más Q sub R, el que sale por X, porque la concentración de X es este es X sub R y es X sub 0, y X es la concentración aquí. El efluente, decíamos nosotros, que es este purga de fango, Q sub P es X sub R, y este es Q menos Q sub P, y este valor será un X sub 0, este es X sub 0 y este es X sub 0. Entonces, esas son los sistemas. Digamos que este es un reactor, fíjese, de mezcla completa, ¿no? Con recirculación. Hay sistemas de tanque de aireación de mezcla completa sin recirculación. El agua entra, genera el proceso y sale, no hay decantador secundario, sin recirculación. Y el otro, pues hay decantador, en este primer caso hay decantador secundario, pero sin recirculación. Este segundo caso es una mezcla completa con recirculación. Generalmente este es el proceso que más utilizamos en nuestros métodos. Bien, básicamente la comunidad de lodos activados puede ser muy variable y depende de qué. ¿De qué depende que utilicemos esto? Dice naturaleza del suministro alimenticio. Ojo, ¿no? Pues tenemos que tener un material, un alimento homogéneo, ¿no? Que no esté variando, porque los microorganismos que van a estar aquí, las bacterias, pues si les cambian ustedes de alimento, tienen que cambiar de actividad enzimática y entonces se demoran en el proceso y entonces eso rebaja la eficiencia. Concentración del alimento, si el alimento está muy concentrado o está diluido. Generalmente estos sistemas se hacen para aguas residuales urbanas, donde la concentración no es muy elevada. Turbulencia, ¿no? La turbulencia la generamos nosotros con el aire que inyectamos aquí para mover este sistema y darle turbulencia, y esa turbulencia me genera homogeneidad. La temperatura, saben ustedes que la temperatura es un factor muy importante, porque a mayor temperatura, mayor crecimiento biológico. Tiempo de aireación, pues tenemos que determinar un tiempo para que la mezcla sea muy homogénea y nos dé buenos resultados. Concentración de lodos, pues vamos a ver cuántos de los lodos vamos a tratar para recircular este sistema. El proceso de lodos activados y sus varias modificaciones pueden ser usados cuando las aguas residuales pueden responder a un tratamiento biológico. Ojo, un tratamiento biológico, o sea que tiene que tener buena cantidad de alimentos, porque si tiene bajísima cantidad de alimentos en tratamiento biológico, ¿para qué vamos a meterle este fango lodos activados? Este proceso requiere aireación, atención cuidadosa y una operación de supervisión competente, incluido un control rutinario del laboratorio. O sea, tiene que concentrar, tiene que tenerse bien claro cuánto es la concentración, cuánto vamos nosotros a meter aquí, caudal recirculado, cuándo vamos a purgar este fango. Es bien cuidadoso esto para... No, dice... incluido un control rutinario de laboratorio. Los siguientes requisitos deben ser considerados cuando se proponga este tipo de tratamiento. Requisitos de energía. Debe considerarse cuidadosamente los costos de la energía pública, al igual que los efectos sobre la calidad del agua asociados a las fallas en el suministro eléctrico. La capacidad para mantener la viabilidad del proceso en caso de fallas o reducción en el suministro de energía
como bajo condiciones de emergencia, deben incluirse en el diseño del proceso de lodos activados. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos que tener una planta de tratamiento de emergencia, porque esto no lo podemos dejar. Si se va la energía, el proceso se daña completamente. Los microorganismos empiezan a sedimentarse y a generar bulking, o sea que empiezan los microorganismos, en vez de decantar, a flotar. Y empieza a generarse, pues, consiguiente proceso de tipo anaeróbico. Entonces, por eso, dice, para los niveles medio, y alto de complejidad, deben tenerse varias, 2 o 3 alternativas de suministro eléctrico en caso de falla de servicio público. Bien. Vamos a ver selección específica del proceso. El proceso de los lodos activados y sus varias modificaciones pueden ser empleados para conseguir varios grados de remoción de sólidos suspendidos y reducción de la demanda bioquímica de oxígeno en 5 días. La selección del proceso de lodos activados más adecuados depende del tamaño de la planta propuesta, los tipos de aguas residuales por tratar, el grado anticipado de operación y mantenimiento y los costos de operación. Todo diseño debe proveer flexibilidad en la operación. Para los niveles medio y alto de complejidad, los procesos deben diseñarse con posibilidad de fácil conversión a otras modalidades de tratamiento. Bueno, esta partecita, esto lo decía el RASPOR, el antiguo RASPOR. Vamos a explicar. Bien, entonces, ¿qué tiene que tener el proceso de fangos activos? Pues pretratamiento, tratamiento previo, siempre debe removerse las arenas, sólidos gruesos, las grasas y los aceites excesivos antes de comenzar el proceso de lodos activados. Ahora sí vamos a ver tanque de aireación. La purificación de las aguas residuales según el proceso de lodos activados exige ciertos requisitos del tanque de aireación en cuanto a técnica del proceso, operación, eficiencia, que se mencionan a continuación. Como decíamos, uno de los problemas de esto es que nosotros tenemos que airear, meter aire. Y si yo voy a hacer meter aire por una turbina, pues el costo energético va a ser elevado, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta la parte energética. Entonces, dice, suficiente concentración de biomasa, medida en forma simplificada como contenido de la materia seca del licor mixto. Homogeneización intensiva de la mezcla de aguas residuales y lodo biológico. Adición suficiente de oxígeno para cubrir la demanda y la capacidad de ajuste con el fin de adaptarla a las diferentes condiciones de operación y de carga. Entonces, suficiente oxígeno. Vamos a calcular cuánto oxígeno necesita y cuánto volumen de aire necesito para sacar el oxígeno que requiere el tanque. Suficientes velocidades de corriente sobre el fondo del tanque, por lo menos 15 centímetros por segundo en el caso de lodos livianos y hasta de 30 centímetros por segundo para lodos pesados, con el fin de evitar la formación de depósitos en el fondo. Funcionamiento adecuado de los dispositivos de aireación en condiciones de operación. Posibilidad de operación en intervalos en el caso de desnitrificación. En este caso, por ejemplo, cuando utilicemos, aquí podemos utilizar este proceso de fangos activos para nitrificar y desnitrificar. Entonces, podemos utilizar procesos de tipo anóxico. Ahorita, con ustedes no vamos a ver eso, porque pues ya son tratamientos terciarios y no corresponde a este curso. Pero en un posterior curso ya se va a entrar a ver cómo se puede eliminar no solamente la materia orgánica carbonada, sino el nitrógeno y el fósforo. Y eso lo hacemos en un tanque que se llama de nitrificación y desnitrificación. Suficiente capacidad de ajuste a las oscilaciones de afluencia de aguas residuales y características de la misma. Optimización del consumo de energía para la adición de oxígeno, circulación y homogeneización.
costos de construcción y operación reducidos. Ningún tipo de molestias debidas a olores, aerosoles, ruidos y vibraciones. Olores no hay porque son aerobios, ¿no? Ruido, poco, vibraciones tampoco. Gran seguridad de operación, dice, estos requisitos deben cumplirse mediante diferentes tipos de construcción, formas de operación, sistemas de aireación y suministro de energía. Debe garantizarse las condiciones requeridas, aerobia, anóxica, anaerobia, y las condiciones de paso, corriente de paso longitudinal, formación de cascadas, tanques de circulación para la operación eléctrica. Aquí tenemos un tanque de fangos activos. Entonces, miren ustedes, de aquí hay unos discos, aquí no se ven. Entonces, nosotros inyectamos por la tubería central, esta tubería central, y metemos el aire con oxígeno. Entonces, este aire, como lo vemos en esta diapositiva, este es un elemento que genera un poco de burbujas muy pequeñitas. Entre más pequeñas sean las burbujas, mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí este sistema está insuflando aire, ¿no? Y ese aire hace transferencia del oxígeno a el agua. Entonces, cuando tiene el agua, los microorganismos captan del agua el oxígeno, y en este caso son microorganismos de tipo aerobio. Pero miren ustedes cómo está el fondo, y nosotros por medio de un tubo insuflamos y damos el aire a toda la zona. Aquí estamos, ¿no? Con cada disco de estos, entonces hacemos este detalle de un disco difusor, ¿no? Entonces, difusores de un reactor biológico de lodos activados, ¿no? Este es aquí, este es un tanque, este es el tanque, y es lo que tenemos aquí. Estos son con inyección con aire desde el fondo. Miren ustedes, estamos haciendo del fondo. Pero aquí, miren, en la gráfica, aquí estamos haciendo esto, aireador superficial de flujo radial. Miren ustedes cómo hacemos, no por el fondo, sino por la parte superior. Entonces tenemos un motor, aquí tenemos el motor y tenemos el rotor, y entonces eso mueve el líquido y le da suficiente área específica para introducir el aire. Entonces vamos a ver el tanque de sedimentación secundaria, que es, dice, el tanque de aireación y el tanque de sedimentación secundaria forman una unidad operativa y se influencian entre sí. Los tanques de sedimentación secundaria tienen por objeto separar el lodo activado de las aguas residuales depuradas biológicamente. Ya lo veremos nosotros. Aquí veíamos que aquí, ¿no? Entonces, reactor y tanque clarificador secundario. Ahora vamos a ver cómo diseñamos este clarificador. Es lo mismo que un tratamiento primario, ¿no? Similar, pero con estas características de calidad del agua. Bueno, entonces tenemos aquí las turbinas, ¿no? Entonces, en sedimentación secundaria tenemos ahí, ¿no? Dice, el dimensionamiento, diseño y dotación de los tanques de sedimentación secundaria deben hacerse de tal forma que satisfagan los siguientes requisitos. Separar el lodo activado de las aguas residuales por medio de sedimentación. Concentrar y remover el lodo activado sedimentado para su retorno al tanque de aireación. Almacenar temporalmente el lodo activado que, como consecuencia de un mayor caudal, especialmente durante épocas de lluvia, es desplazado del tanque de aireación. Por lo tanto, se requiere espacio de almacenamiento adecuado para tal objeto. Evitar condiciones de velocidades de corriente que puedan producir el arrastre de lodos. Entonces, esto es el tanque secundario. Ya veremos también más adelante cómo se diseñan, cuáles son los parámetros de diseño, y veremos una estructura. Entonces, veamos consideraciones de diseño. Las consideraciones que deben tenerse en cuenta en el diseño de los procesos de lodos activados son: selección del tipo de reactor. Los factores operacionales que están envueltos en la selección del tipo de reactor son las reacciones cinéticas que gobiernan el proceso de tratamiento. ¿Qué quiere decir? La velocidad de crecimiento de los microorganismos. Requerimientos de transferencia de oxígeno. Aquí, pues, por ejemplo, si yo meto oxígeno puro, pues hay una transferencia directa.
Sin embargo, si yo meto aire, pues el aire tiene el oxígeno y entonces el oxígeno se transfiere del aire a el agua. Naturaleza del agua residual que va a tratarse. Cuando existen problemas de sustancia, aquí miren ustedes, dice naturaleza del agua residual que va a tratarse. Cuando existen problemas de sustancias tóxicas para los microorganismos, se recomienda el uso de un reactor completamente mezclado en lugar de un flujo-pistón. Miren ustedes que los reactores estamos hablando, ya estamos hablando de completamente mezclados y flujo-pistón. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de diferentes tipos de flujo, no? El flujo pistón, el tanque es alargado, ¿no? En la mezcla completa no puede ser cuadrado, puede ser rectangular, pero el de flujo pistón es alargado. Condiciones ambientales locales. Las condiciones ambientales más importantes son la temperatura, el pH y la alcalinidad. Los cambios de temperatura en el agua residual pueden afectar las tasas de reacciones biológicas. La alcalinidad y el pH son muy importantes en la operación de nitrificación. Entonces, tenemos aquí las condiciones, temperatura, que tengan una buena temperatura para que los microorganismos funcionen adecuadamente. Entre más temperatura, pues, por los 35 grados ideal, ¿no? Temperaturas bajas de 10, 12 grados, 15 grados, eso detiene el proceso biológico. El pH, que pues el pH sea adecuado, ¿no? Que no tenga un pH muy bajo porque se acidifica el reactor y entonces pueden morirse los microorganismos. Y la alcalinidad, que tenga la alcalinidad adecuada para que no me genere bajas en el pH. Los cambios de temperatura en el agua residual pueden afectar las tasas de reacción biológica. La alcalinidad y el pH son muy importantes en la operación de procesos de nitrificación. Costos de construcción, operación y mantenimiento. Entonces vamos a ver los parámetros característicos del proceso. Entonces vamos a ver el carga orgánica. Miren, pues, es la relación entre la masa de materia orgánica que entra al reactor por unidad de tiempo y la masa de microorganismos existentes en el mismo. Alimento microorganismos. Se expresa en kilogramos de DO5 en el influente por día, dividido en kilogramos de sólidos suspendidos volátiles licor mezcla en la cuba, la cual se cuantifica por la relación. Entonces, miren, carga orgánica, importantísimo esto. Que haya una relación entre los alimentos, miren, ¿no? Que entre los microorganismos. Porque si hay mucho más alimentos que microorganismos, lo que pasa es que la eficiencia disminuye porque los microorganismos no se pueden comer el alimento. En cambio, si hay una buena relación alimento-microorganismos, pues la eficiencia es alta. Al revés, si hay un poquito de microorganismos y una gran cantidad de alimentos, pues también se genera la eficiencia es baja. O también puede ser al contrario, gran cantidad de microorganismos y poco alimento. Entonces, allí van a decrecer o entran en respiración endógena y los microorganismos mueren. Entonces, por eso tenemos que tener una buena relación de alimento y esto tiene como función de la carga orgánica. ¿Y qué es igual a Q por S sub 0? Que Q es el caudal, S sub 0 es la concentración S sub 0 es la concentración de materia orgánica, ¿no?, a la entrada, ¿no? Y QS sub 0, ¿no?, dijimos que esa era QS sub 0 sobre B, que es el volumen, ¿no?, por X, que es la concentración de microorganismos en el licor mezcla. Y esto, Q sobre B, es igual a S sub 0 sobre, porque aquí volumen dividido entre Q tiene tiempo de retención hidráulico y yo lo he llamado sigma. Entonces es igual a S sub 0 por sigma por X. Sigma, tiempo de retención hidráulico, volumen sobre caudal. También puede decirse que la relación alimento-microorganismo representa la carga orgánica por unidad de masa microbial en el reactor. La tabla 9.7 muestra los rangos de cargas orgánicas que deben cumplirse para los diferentes tipos de procesos. Bueno, pero vamos a ver la tabla 9.7 por aquí, a ver si nos aparece por aquí.
Esta es la tableta 9, parámetros de lodo salteado. Alimento, microorganismo, carga orgánica. Entonces dice que dependiendo del tipo de proceso, por ejemplo, está entre 0,2 y 0,4. Entonces, la carga orgánica, aquí hay una tablita también, carga orgánica, ¿no? Entre 0,2 y 0,5. Y hay otra que es la carga volumétrica. Kilogramos de DBO día por metro cúbico de reactor. Carga kilogramos de DO5 por metro cúbico. Entonces, esta es carga orgánica, relación alimento-microorganismo, y esta carga volumétrica que es 0,3 a 0,7, pero por ejemplo aquí dice 0,3 a 1. Tiempo de detención, edad de lodo, sólidos suspendidos, licor mezcla. Y retorno, fracción, o sea, la recirculación. Entonces aquí tiene el proceso. Y para los diferentes procesos, aireación prolongada, etcétera, oxígeno puro, etcétera, o como lo dice aquí, ¿no? Pues este es el RAS. Pero no lo he querido quitar esta de acá abajo porque esta tiene una columnita que me habla de retorno, fracción, cuál es el porcentaje de retorno de los fangos concentrados. Por eso la dejé esta. Esta es la del RAS, ¿no? Fuente RAS 2000. Y me da aquí, miren, relación carga orgánica, carga volumétrica, T sub D, dice, tiempo de detención, tiempo de retención, este sería hidráulico, edad de los lodos, sólidos suspendidos en el licor mezcla, cuánto es la, ¿no? Pero entonces aquí me dice que está entre 1000 y 3000, o sea, sólidos suspendidos volátiles en licor mezcla, y retorno. Esta es la tabla 3.7, que es la tabla 36 en lo correspondiente a el RAS. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver cuáles son las fórmulas que van a utilizarse. Muchas de esas no las vamos a necesitar ahora, pero vamos a hablar de eso. Entonces tenemos la carga orgánica, ya sabemos que esto tiene un valor, ¿no? Entonces ya vimos eso en la tabla 9.7, tiene ahora eficiencia, dice la relación entre la materia orgánica eliminada y la influente, o sea, la que entra y la que sale. Entra menos salidas dividido entre entrada es la eficiencia. La eficiencia de DBO se seguirán según las indicadas en la tabla 9.5. Habrá una tabla donde vamos a ver, dependiendo de los tipos de proceso, cuáles son las eficiencias. Tasa específica de utilización del sustrato, que es de utilización, o sea, cómo se come el alimento de los microorganismos. Está dada por la siguiente expresión. Tasa específica es igual a S sub 0 menos S sigma, que es tiempo de retención celular, y concentración de microorganismos. Yo te puedo decir que el tiempo de retención celular es igual a volumen sobre Q. Por eso aparece este volumen y acá arriba yo puedo decir Q es S sub 0 menos S, si no esto. Bien, dice, reemplazando la expresión 9.1 y 9.2, en la expresión 9.3 se obtiene la relación alimentos-microorganismos y la tasa de utilización específica de sustrato. Entonces, la tasa específica de sustrato es la relación alimento-microorganismo, que es la carga orgánica, por E sobre 100. La expresión 9.4 relaciona las tasas específicas de la moción de sustrato con la relación alimento-microorganismo y la eficiencia del proceso. Tiempo de retención hidráulico, también decíamos nosotros, volumen sobre. Este siempre es lo que utilizamos nosotros. Tiempo promedio de relación celular o edad del fango. Aquí dice, es la relación entre la masa de fangos existentes en la cuba y la masa de fangos extraída por unidad de tiempo. Se expresa en kilogramos de sólidos suspendidos volátiles licor mezcla en la cuba sobre kilogramos de fangos en exceso por día. Se expresa como tiempo de retención celular. Esta definición está basada en el volumen del tanque de aireación, biomasa en el reactor sobre biomasa dispuesta por día. O sea que es igual volumen por X, la biomasa en el reactor, y esta que es X sub P, X sub R, que es el caudal que sale, ¿no? Cuando
nosotros bombeamos los lodos, no al reactor, sino a los lodos, ¿no? Al sistema de lodos de la planta. Y X sub E es igual a lo que sale por el efluente. Entonces, ese es el tiempo de retención celular. Esta ecuación es recomendada en el diseño de un reactor, asumiendo que toda la conversión del sustrato ocurre en el tanque de aireación. El tiempo promedio de retención celular calculado con base en el volumen del tanque, dice, de aireación puede interpretarse como una medida del tiempo promedio de residencia de los microorganismos en el sistema. La experiencia indica que un valor apropiado de DAI de lodos da como resultado un afluente de alta calidad estable con un lodo de excelentes características de sedimentación. Este tiempo de retención celular, como lo veíamos nosotros en la tabla 9.7, también lo damos, ¿no? Dependiendo del tipo de reactor, cuánto es el tiempo de retención, ¿no? Bueno, dice, si se supone que la concentración de sólidos en el efluente del tanque de sedimentación es baja, la ecuación anterior puede ser modificada, dice la ecuación, si la concentración en el efluente del tanque de sedimentación, entonces dice, esta X sub E pues es baja, entonces dice que el tiempo de retención celular es igual a V por X sobre Q sub P X sub R, que es esto. Esto, como es bajo, tiende a cero, entonces es. Además, cuando el lodo se dispone directamente del efluente del reactor, entonces X es igual a X sub R. Porque estamos cogiendo el efluente del reactor, o sea, X sub R sería igual a X. Entonces, tiempo de retención celular es igual a volumen sobre su P. De esta manera, dice, el proceso puede controlarse enviando a disposición diariamente un caudal igual al cociente entre el volumen del tanque de aireación y el tiempo promedio de retención celular. Si el lodo dispuesto se extrae de la recirculación, y se desprecian los sólidos efluentes, la cantidad de lodo a disposición se puede calcular por la ecuación Q sub P es igual a V por X sobre Q sub V. Entonces, miren ustedes, Q sub P, V por X, X sub R. Tiempo de retención celular. Q sub P, ¿qué es? Pues acá lo veíamos, ¿no? Miren ustedes, Q sub P, X sub R. Y este es Q sub R, X sub R. Ambos son X sub R porque vienen de lo mismo, pero este es un caudal de recirculación y este es el caudal que va a la línea de fango. Misma historia. Bueno. Dice, definición basada en el volumen total del sistema. El volumen total del sistema, dice, es tiempo de retención celular es igual a volumen por X sub T, ¿no? Sobre Q sub P, X sub R más Q sub E, X sub E. En sistemas donde una porción considerable del total de sólidos puede estar presente en el tanque de sedimentación y en los lodos de retorno, esta ecuación puede ser usada para calcular la cantidad de sólidos para ser desechados. La cantidad de sólidos contenidos en el tanque de sedimentación puede ser determinada por la medición de la profundidad de lodos y la concentración de sólidos en lodos de retorno. Entonces tendríamos nosotros esa expresión. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. La carga volumétrica es la relación entre la masa de materia orgánica que entra al reactor por unidad de tiempo y el volumen de la cuba. Se expresa en kilogramos de DO5 en el influente por metro cúbico de volumen. Q por S sub 0 sobre V, la carga volumétrica. Entonces dice que hay según el grado de depuración y concentración de fangos de la licor mezcla, se admite fuerte carga volumétrica mayor de 1,5, pequeña carga de 0,35 y adición prolongada, carga volumétrica menor de 0,35.
La tabla 9.7 muestra los rangos de carga volumétrica que deben cumplirse. Ya vimos la carga volumétrica que tenemos allí, pues está. Entonces, esto es un parámetro de diseño. La tasa de recirculación. Dice, se hace necesario un balance de masas de sólidos alrededor del tanque de aireación, ¿no? Y se obtiene la siguiente ecuación, ¿no? Haciendo un balance. Q sub R, ¿no? Más Q sub R, X sub R, esta es recirculación. Q por S sub 0 es lo que está llegando del agua residual. Esto es igual a Q más Q sub R por X. O sea, esta es la concentración de microorganismos en el gas. La biomasa afluente X sub 0 se puede despreciar y de esta manera, pues, ¿no? ¿Por qué X sub 0? Porque esta es poquita, ¿no? La que hay harta es este, ¿no? Microorganismos, aquí vienen poquitos microorganismos y aquí viene grande. Y de esta manera obtiene la ecuación Q sub R, X sub R es igual a Q más Q sub R por X. Transformando la ecuación se obtiene que R es igual a X, ¿no? Miren ustedes que X es la concentración de sólidos en el licor metra, dividido entre Q sub R, que es la concentración de microorganismos en el fango recirculado, más la concentración de microorganismos en el licor mezclado. Y esta también es igual a Q sub R, a la relación entre el caudal recirculado y el caudal diluido. Entonces tenemos nosotros que la carga orgánica y edad del fango, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede ser la carga orgánica? Nosotros tenemos tenemos valores de carga orgánica, ¿no? Miren ustedes la expresión 9.7 nuevamente, ¿no? Aquí. Carga orgánica, miren. Y dependiendo de esta carga volumétrica, yo diría que se pueden apoyar en este, pero este me da, mejor dicho, es más completo este cuadrito de acá, porque me dice carga orgánica, aquí FM dice, ¿no? Y LB dice carga volumétrica. Pero ustedes se pueden apoyar pero sin coger esto de acá abajo, ¿no? Y a las de abajo colocarle esto que tienen aquí. Entonces, carga orgánica, carga volumétrica, tiempo de detención, retención hidráulica, edad de los lodos, miren ustedes está, sólidos suspendidos volátiles en el por mezcla, depende del tipo de proceso, por ejemplo, si hay aireación escalonada, estabilización por contacto, entonces aireación extendida, zanjón de oxidación, 3000 a 6000, sólidos suspendidos volátiles, licor medio. Y retorno, ¿cuánto puede ser? El porcentaje de recirculación. Entonces, ahí tenemos todos los datos para que ustedes los vean, para que los utilicen y los vamos a utilizar en el proceso de tratamiento. Carga volumétrica, dice, según el grado de fuerte carga volumétrica, entonces cuando el valor de CSV es mayor de 1,5, pequeña carga de entre 0,35 y 6 y adhesión prolongada 0,35. La tabla muestra los rangos de cargas volumétricas que deben cumplirse. La carga volumétrica se utiliza para asegurar un tiempo mínimo de estancia en el reactor biológico a fin de que se puedan desarrollar las reacciones biológicas. Entonces, esta es para tener los microorganismos dentro un mínimo tiempo para que se genere la reacción biológica. Entonces, tasa de recirculación. Ya veíamos nosotros que la recirculación, me parece que por aquí fue que vimos eso. Ya la habíamos visto, la tasa de recirculación, ¿no? Carga orgánica, edad del fango, decíamos nosotros, porque estábamos también. Estábamos aquí. Entonces decíamos que dependía la carga orgánica de estos valores.
por debajo de una carga orgánica de 0,1 a 0,4, dependiendo de la temperatura y del pH, pueden desarrollarse el fenómeno de nitrificación. Entonces, si yo quiero nitrificar en estos casos, pues utilizo cargas orgánicas de entre 0,1 a 0,4. En la tabla 9.1 se expone una relación de distintos rendimientos de eliminación de DBO según la carga aplicada para aguas residuales urbanas con una concentración inicial de entre 150 y 300. Entonces dice carga orgánica, kilogramos de DO5 la entrada por kilogramos de sólidos suspendidos volátiles por mezcla. Entonces, dependiendo de esta, la carga orgánica que yo coloque, detengo el rendimiento. Entonces, si yo quiero 1, pues no. Si yo tengo 1 o 0, entonces aquí yo puedo calcular cuál es el rendimiento del reactor biológico, 80, 80. Entonces, entre menos carga orgánica, mayor eficiencia del sedimento. La edad del fango está directamente relacionada con la carga orgánica, existiendo diversas ecuaciones para el cálculo de una en función de la otra. Se han seleccionado las de Kenfelder y la de Gremon por ser las más usuales. Entonces, miren ustedes, el tiempo de retención celular lo podemos calcular en función de la carga orgánica. Y aquí nosotros decíamos, ¿no? Cuando tenemos fuerte o baja carga orgánica, tenemos aquí diferentes valores. Por eso, yo, dependiendo de lo que diga la tabla 9.7, pues la carga orgánica, yo sé cuál es el rendimiento y la eficiencia, y yo puedo calcular, teniendo esta fórmula de Kenfelder, si yo tengo mi carga orgánica y la eficiencia, pues yo puedo determinar, ¿no?, el tiempo de retención celular. B, coeficiente de autooxidación, que es igual a 0,5, P sub X, producción específica de fangos. Y la producción, yo puedo hacer también, ¿no?, según la fórmula de Gremon, yo puedo calcular mi tiempo de retención celular, 1 sobre 0,2 carga orgánica, y C sub O elevado a la 1,5. Es otra forma, ¿no? Esta es la de Kenfelder, pero tiene aquí producción específica de fangos, ¿no? Producción específica de fangos. O también puedo esta de Gremon, que facilita en función de la carga. Con esta última fórmula se han elaborado la tabla 9.2 que relaciona la carga orgánica con la edad del fango. Entonces, si yo tengo mi carga orgánica, yo puedo saber aproximadamente cuál es la edad del fango. O también, pues yo puedo calcularla, ¿no?, bajo esta expresión, o esta expresión de Kenfelder, o la de Gremon, o la de la piedra. Los lodos, ¿no? Es importante para conocer la cantidad de lodos que se van a producir por día, porque afectará el diseño de las unidades de manejo y disposición de lodos necesarias para lodos de exceso. La producción de fangos es función de la carga orgánica o de la edad del fango adoptada en el proceso. A continuación se desarrollan diversas ecuaciones utilizadas usualmente para P sub X, producción de fangos, ¿no?, es igual a Q por Y observada, S sub 0 menos S, ¿no? S sub 0 es la concentración de materia orgánica a la entrada y S es a la salida. 1 más 0.1 K sub D, sigma sub C. Sigma sub C es el tiempo de retención celular, K sub D es una constante. Y tenemos un valor de X sub I. Bien, entonces dice, donde X sub I son sólidos superidos influentes, no biodegradables, de origen orgánico e inorgánico, dados en gramos de sólidos suspendidos volátiles por micrometro. El Y observado puede ser calculado así. Y observado es igual a sigma 1 más K sub D, sigma sub C, tiempo de retención celular, o sin tiempo de retención celular total. Los valores de K sub D y Y, ¿no?, en este caso tenemos dos valores, ¿no? Para aguas residuales domésticas pueden ser obtenidos de la tabla 9.6. Entonces, estos valores de hay K sub D y Y, por ejemplo, aquí tenemos este K sub D. Yo lo puedo obtener de la tabla 9.6, ¿no? Si quieren, vamos a ver cómo está. Coeficientes para mezcla completa, ¿no? Miren ustedes aquí 9.4.
9,5, 9,6. Aquí están. Coeficientes cinéticos típicos para procesos de lodos activados en aguas residuales domésticas, o sea, agua de flujo. Entonces, miren ustedes, el K, el K sub S, el Y y K sub B. Entonces, aquí tienen valores genéricos a 20 grados centígrados. El K está entre 2 y 10, valor de 5. El K sub S, ¿no? El valor de Y. Entonces, podemos nosotros ver estos elementos y si el agua residual es doméstica, pues colocar estos rangos de valores de K, K sub S, Y y K sub B. Por eso la fórmula en la producción de fango, pues me tiene esos valores. Entonces, cantidad total de producción de lodos en un día, pues esto. S sub 0 menos S, 0,1 caso de tiempo de resucitación celular, X sub I, que teníamos nosotros que el valor de Y observado, voy a poner unos, ¿no? Sigma, 1 menos caso de, el valor de sigma también tiene un determinado valor, y entonces dice los valores de caso de Y para aguas residuales domésticas son obtenidos de la tabla 9.6. El uso de tiempo de retención celular, o si es tiempo de retención celular total, depende si en el análisis se consideran los sólidos presentes en el tanque de aireación o los sólidos presentes en el sistema total. Si se retiene un alto porcentaje de los sólidos en el tanque de sedimentación y la unidad de lodo de retorno es el uso del C sub T es razonable. O sea, podemos calcular C sub C o tiempo de retención celular total. Miren ustedes aquí producción de lodos, podemos aplicar esta fórmula o también podemos estar trabajando producción de lodos es igual a 1, ¿no? Sobre C sub O es igual a 0,23, que fue la fórmula de juicio. Si yo tengo la carga orgánica, pues no es más que producción de lodos. Producción específica de lodos, ¿no? C sub O, carga orgánica, kilogramos de O5 por kilogramos cúbicos de mezcla. Aquí hay una, fíjense ustedes, aquí esta sería larga, ¿no? Pero aquí hay otra fórmula, la de Metcallieri, dice producción de lodos es igual a 1 sobre 1 más caso D, que ya lo tenemos aquí, por E. Siendo Y caso D, coeficientes que oscilan en el primero entre 0,4 y 0,8, 0,4 y 0,8, segundo entre 0,04 y 0,75. Por otra parte, el valor de P sub X puede ser calculado de acuerdo con la fórmula 9.7, ¿no? Como P sub X es igual a volumen por concentración de microorganismos sobre tiempo de retención celular. O sea, tenemos varias fórmulas para producción de lodos. Aquí tenemos una que es complicada, pero después hay otras que no. Requerimientos de nutrientes, dice. Los principales nutrientes son el nitrógeno y el fósforo. Debe ser como mínimo cumplirse la siguiente relación entre las concentraciones en el agua residual a tratar. Entonces, 10, nitrógeno 5, materia orgánica 100 de O5, nitrógeno 5 y fósforo 1. ¿Qué pasa si no tiene eso? Pues entonces tenemos que, en el proceso de tratamiento, utilizar lo que nos falte. Si nos falta nitrógeno, pues meterle. Si nos falta fósforo, meterle. Porque son los elementos indispensables para el crecimiento del mismo. Bueno, vamos a ver características del efluente. Si el contenido orgánico del efluente de un proceso de tratamiento biológico está compuesto finalmente por constituyentes orgánicos biodegradables que escapan al tratamiento biológico y que se forman como productos intermedios de la degradación biológica del desecho. Escape de. Bueno, materias orgánicas
materia orgánicos suspendidos, sólidos biológicos producidos durante el tratamiento que escapan en la separación en el tanque, dice, ¿no? De sedimentación final y sólidos orgánicos coloidales en la planta de efluente que escapan del tratamiento y separación. Bueno, aquí de esto dice, la DBO5 del efluente puede calcularse por la ecuación 923. La cual representa la diferencia entre la DBO total del efluente y la DBO de sólidos suspendidos del mismo, suponiendo que un 65% de los sólidos suspendidos del efluente son biodegradables y que la relación entre DBO5 y la DBO última carbonácea es igual a 0,68. Entonces tenemos nosotros que los sólidos, ¿no?, suspendidos en el efluente va a ser igual a la DBO de entrada menos 0,63 sólidos suspendidos. Dice, S sub E es la DBO5 a la salida. Y acuerdan ustedes que cuando vimos biodiscos también vimos esta misma fórmula, ¿no? Entonces, es la DBO5 la salida, es igual a la entrada menos 0,63 sólidos suspendidos en el efluente. O sea, estos son los que yo necesito sacar. La ecuación 923 sirve para corregir la DBO total del efluente por la contribución de los sólidos suspendidos que se escapan del sedimentador. Entonces, tenemos posteriormente tipo de reactores. Entonces, tendremos los primeros, bueno, generalmente estos, dice, los reactores biológicos las reacciones biológicas se llevan a cabo en reactores. De los reactores existentes, los más empleados en el tratamiento secundario de aguas residuales son las de mezcla completa con o sin recirculación y los de flujo pistón. Entonces vamos a ver sin recirculación. El tiempo de retención hidráulico coincide con el celular. El esquema de flujo será el de la figura 9.2, dice. Aquí sería ¿qué es tiempo, no? Este es un reactor cuando es sin recirculación, sería esto, pasa aquí, sedimentador y sale el efluente. No recircula. Esta parte de acá abajo no. Aquí está con recirculación, el otro es sin recirculación. Entonces, por eso tenemos esta mezcla completa sin recirculación. O sea que no utilizamos recirculación. Entonces, tiempo de celular es igual al tiempo de retención hidráulica. El problema de flujo es ese. Las ecuaciones en este proceso son estas. Y los coeficientes cinéticos, fíjense ustedes, ¿no? X, ponemos esto, y este sustrato. X biomasa bacteriana en el reactor. Pero podemos calcularlo bajo esta expresión. En la tabla 9.3 dice, se determinan los coeficientes cinéticos para aguas residuales sometidas a mezcla completa. Entonces, cuando estamos trabajando con mezcla completa, podemos utilizar estos coeficientes cinéticos. K, K sub S, K sub D y Y. Modelo de mezcla completa con recirculación, dice. En el proceso se instalará un decantador secundario después del reactor en el que se decanta la masa celular, lo activo que posteriormente se recircula al reactor. En este sistema se supone que el contenido del reactor está mezclado completamente y que todas las reacciones ocurren en el tanque de aireación y que la concentración de biomasa en el efluente es despreciable. En la práctica es el sistema más utilizado para simular procesos de lodos activados. El esquema del flujo en la figura 9.3. Este ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, este es el esquema más utilizado, por eso en la práctica es el más usado. Este ya lo habíamos visto desde un principio. Y nos dice que el tiempo de retención celular es igual a B por X, Q sub P por X, Q menos Q sub P por E. Y el sustrato, tenemos esta expresión, ¿no? Para eso, esos elementos. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Esta expresioncita es la 926, ¿no? Miren ustedes, volumen X, Q sub P por X, Q menos Q sub P por X sub. Esta es una expresión que la vamos a utilizar
nosotros para calcular el volumen. Si yo calculo mi tiempo de retención celular, entonces tendría el tiempo de retención celular y yo podría determinar con ese tiempo de retención celular cuál es el volumen del reactor. Podemos calcular eso. Entonces dice, la ecuación 927 sirve para calcular la concentración del sustrato en el efluente en un reactor de mezcla completa con recirculación. Bueno, y aquí tenemos nosotros otras fórmulas y llegamos a la 929, que es la que más nos va a servir, ¿no? X, concentración de sustrato, sigma sub C sobre sigma, Y, S sub 0 menos S, Y tenemos los valores de Y cuando es de mezcla completa, y a la 29 decíamos, ¿no? K sub D también está aquí el valor de K sub D, 0,7, aquí, ¿no? Tendríamos nosotros todos esos elementos y entonces yo podría decir cuál es el valor teniendo esto. Pues yo, por ejemplo, si yo tengo X y tengo X, tengo tiempo de retención Y, S sub 0 menos S y 1 menos K sub D, yo puedo determinar el tiempo de retención celular. Miren ustedes, sin necesidad de estar el volumen. Si yo tengo esta concentración, pues yo puedo determinar el tiempo de retención celular. Y yo teniendo esto y tiempo de retención celular, pues yo puedo determinar el volumen de reactor. Entonces, aquí está. Entonces, transformando, dice, en la expresión 930, dice donde producción total de lodos, entonces transformando esto es X, concentración en el licor mezcla, volumen del reactor, siempre tiempo de retención celular, yo tengo que la producción de lodos también podría calcularla bajo esta expresión. Entonces, esto es modelo de mezcla completa, pero hay otro modelo, ¿no? Que es el modelo de flujo pistón con recirculación. Miren, estos floculadores alargados, ¿sí? Son flujo pistón. Entonces, vamos a ver flujo pistón con recirculación. Dice, las características de este tipo de reactores es que las partículas permanecen en el mismo tiempo en el reactor. En este sistema se supone que existe una mezcla completa en la sección transversal de flujo sin ninguna mezcla de dirección longitudinal. Entonces dice, el reactor de flujo pistón con recirculación. Estas son las ecuaciones que es en concentración, tiempo de retención celular, etc. Con recirculación. De flujo pistón con recirculación. Bien, dice, es importante conocer la cantidad de fango producido diariamente utilizando como criterio de carga el tiempo medio de retención celular y la cantidad del fango a eliminar diariamente, ¿no? Esa cantidad será D de X sobre D de T, X sobre C sobre C. A ver si más bien dejamos aquí para ver modelo de flujo pistón con recirculación posteriormente. Yo creo que es. Entonces, señores, vamos a dar por finalizado nuestro video de fangos activos o fangos activados. En la próxima clase ya tendríamos nosotros las últimas ecuaciones, las últimas expresiones y vemos un ejercicio a ver cómo es la situación que se da en estos sistemas. Hay mucha cosa, mucho elemento que ver en los fangos activos o activados, pero el problema es que esta materia no nos permite pasar muy a fondo. De todas formas, como siempre, energías positivas.